bienvenidos a Temorfosis Guadalajara, Jalisco, México 2019. Este año tocamos el tema muy interesante y por supuesto impresionante. Nos hemos impresionado con las opiniones de nuestros invitados. Inteligencia artificial en contenidos audiovisuales. En este, nuestro octavo programa, vamos a tocar uno de los temas más delicados: los problemas éticos y sociales de la inteligencia artificial y cuál es el futuro del trabajo y de la democracia. No se lo pierdan, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de tvmorfosis.com, de Periscope y la aplicación móvil de TV Morfosis. Estamos recibiendo completamente en vivo y en tiempo real sus opiniones a través de Twitter, @tvmorfosis y con el hashtag tvmorfosis. Síganos, pregunten y bienvenidos. La personalización y sugerencia de contenidos ejecutada por algoritmos tiende a aislar a las personas con el llamado filtro burbuja. La inteligencia artificial perpetúa prejuicios, dado que sus sistemas digitales se entrenan con hechos del pasado sin reinterpretarlos ni valorarlos. Son la antítesis de la memoria biológica de los seres humanos. ¿Qué otros efectos no deseados produce la inteligencia artificial en las sociedades modernas? ¿Cómo contrarrestarlos? Alejandro Pisitelli, filósofo de los medios digitales, director del Laboratorio Taller de Procesamiento de Datos de la Universidad de Buenos Aires, diseñador de la fase Maker del Proyecto 1 Internacional en la Ciudad de México 2016-2018, ex gerente general de Educar, ex consultor del Instituto Nacional de Educación Tecnológica CEPAL, Clarín. Jorge Fernando Negrete Pacheco, analista en telecomunicaciones, presidente de Digital Policy and Law, fue secretario general de la MEDI y coordinador del programa de política cultural de la AMEDEC. Su actividad académica se desarrolla alrededor de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la política cultural, colaborador en Reforma y Forbes. Gerardo Albarrán de Alba, periodista desde hace 41 años, doctor en Derecho de la Información por la Universidad de Occidente y la Universidad Autónoma de México. Actualmente es defensor de la audiencia en el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Simultáneamente es defensor de la audiencia de Ibero 90.9 de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Muchas gracias a nuestros inmejorables invitados para este programa, para discutir uno de los temas pues más álgidos, yo creo, de la inteligencia artificial, los problemas éticos y sociales, qué va a pasar con nuestros trabajos y qué va a pasar con la democracia. Cosas que ya se han puesto sobre la mesa, pero ahora sí les dedicaremos todo el programa. Y por supuesto, muchas gracias a quienes se unen a la señal de este programa de TV Morfosis, al Instituto Colimense de Radio y Televisión, al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, a la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, al Instituto Estatal de Radio y Televisión Baja California Sur, a Televisión Mexiquense, al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, a la Comisión de Televisión Educativa de San Luis Potosí, a Televisión Educativa, a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina y la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Y una vez más les recuerdo que este programa es completamente interactivo. Yo estoy aquí leyendo todos sus comentarios y preguntas para hacérselas llegar a nuestros invitados y enriquecer este maravilloso debate. Estamos, por supuesto, pendientes en la cuenta TV Morfosis a través de Twitter y con el hashtag TV Morfosis. Y bueno, ahora vamos a empezar con la ronda en la que nuestros invitados pues exponen sus premisas fundamentales sobre este tema. Le vamos a dar primero la palabra a Jorge Fernando Negrete. Muchas gracias, Jorge Fernando, por estar aquí. Gracias, Ana Cristina. Gracias al equipo de TV Morfosis que me permite estar aquí con este extraordinario panel. Admiro mucho a mi querido Alejandro, a Gerardo Albarrán y por supuesto a ti como una promotora y divulgadora de la ciencia en toda América Latina. Las tecnologías de la información tienen una enorme habilidad.
probablemente indirecta, no pensada. Habilitan derechos fundamentales. Cuando un agente se conecta, automáticamente comienza a habilitar derechos fundamentales en materia política, económica, social, en materia de salud. El derecho fundamental de acceso al Internet y a las tecnologías de la información habilitan, por supuesto, entonces, el acceso y los efectos a la inteligencia artificial. Por lo tanto, en un silogismo muy sencillo, podríamos decir que las mismas áreas que las tecnologías de la información afectan y benefician en materia de derechos humanos, también causa impacto la inteligencia artificial. Y entonces podemos encontrar que muchos efectos, primero, son absolutamente positivos. ¿Genera efectos positivos la inteligencia artificial en la sociedad, en los ciudadanos, en los individuos? Sí. Los gobiernos deben de apoyar el desarrollo, la investigación y financiar esta tecnología. Sí. Y también tenemos que estar atentos a los efectos, particularmente en las siguientes áreas. En materia de economía, sobre todo en materia de competencia, la inteligencia artificial, hacer un patrón y conductas digitales programadas para realizar cierto tipo de acciones, tienen efectos que pueden ser positivos, pero también hay que empezar a analizar sus consecuencias en materia de competencia. Ya vimos los temas de los datos y Cambridge Analytica, ya vimos temas que tienen que ver, por ejemplo, con empresas que tienen poder sustancial de mercado en la sociedad, que al acumular datos pueden generar prácticas anticompetitivas, pueden dominar el mercado teniendo información confidencial de todos nosotros. En materia de democracia, por supuesto, no solamente por el lado mediático de fake news, sino también al tener acceso a los mismos órganos electorales a una enorme cantidad de datos que eventualmente pueden ser hackeados. Recordemos que ya sucedió aquí en México, casualmente, incluso aquí en Guadalajara, un partido político tuvo un problema con los datos del Registro Nacional de Electores, ¿no?, colocados en una cuenta de Amazon, y que tuvo efectos sin duda delicados. Y por supuesto también desde el lado ético, quien programa y quien genera algoritmos reproduce las condiciones culturales de la sociedad que lo rodea. No será lo mismo un algoritmo diseñado en el Medio Oriente, ¿no?, donde perfila conductas de consumo a partir de la cultura y la idiosincrasia local, a alguien en China, a alguien en nuestros países occidentales donde compartimos más o menos ciertos parámetros éticos. Es decir, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, necesaria. Ya los principales países del mundo, China, Estados Unidos y Europa, tienen destinadas enormes cantidades de dinero al desarrollo de la inteligencia artificial. China, por ejemplo, espera que para el 2030 la economía de la inteligencia artificial estará sobre los 300,000 millones de dólares, solamente en China. Estados Unidos tiene trabajando a una enorme cantidad de ingenieros en la materia, y el gran detonador, el gran promotor expansivo de esta tecnología será la próxima generación de tecnología denominada 5G. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, Jorge, por este panorama. Gerardo, ¿cuál es tu postura inicial para empezar a debatir sobre los problemas éticos y sociales de la inteligencia artificial? Una visión muy parecida a la que aquí ya nos plantea Jorge, y coincido en mucho de lo que se ha dicho en los últimos 3 días. A mí me gusta empezar por ubicar lo que es la inteligencia artificial como una parte de nosotros mismos. A fin de cuentas, la inteligencia artificial es algo que hacemos los humanos. Y simplemente recordemos la etimología de inteligencia, viene del latín intelligentia. Y esto se deriva de la voz intelligere, que tiene 2 partes muy simpáticas: intus, entre, y legere, escoger. Luego, entonces, la inteligencia no es otra cosa que la capacidad que tenemos los seres humanos para elegir, saber elegir entre las diversas opciones que tenemos, elegir cuál es la mejor respuesta que podemos ofrecer a un problema, a un conflicto o a un dilema. Eso hacemos los seres humanos, pero lo hacen también todos los animales. Existe una inteligencia innata en la vida misma, y es algo que pueden hacer las máquinas, pero por supuesto que sí, lo hacen y lo aprenden y lo siguen desarrollando. La inteligencia artificial no es otra cosa que una simulación de las redes neuronales del cerebro humano. Y lo último que he visto yo en esta materia es una maquinita muy interesante que ha desarrollado Google. Es una aplicación, un asistente personal de Google que trabaja en una plataforma
que se llama Google Duplex y que de alguna manera ya hackeó a los seres humanos. Tú puedes agarrar tu teléfono, conectarte a esta aplicación de Google y hacer citas en la peluquería, comprar boletos de cine, pero no es que tú estés apretando botoncitos y llenando un formulario, es una voz humana que simula una voz humana que hace una conversación en tiempo real con una persona que está tomando esa llamada y que resuelve todas sus dudas. Esto abre cualquier cantidad de discusiones porque cada vez más la inteligencia artificial va a hacerse pasar por seres humanos y esto nos lleva a profundidades éticas tremendas. Hay ya grupos muy importantes de científicos, de políticos, de filósofos que están trabajando en establecer los límites éticos para la inteligencia artificial. Esto está ahorita por lo pronto vinculado fundamentalmente a la carrera armamentista. En la Unión Europea es donde me parece que lo están haciendo de una manera muy interesante y son los pioneros en esta materia. Crear códigos de ética vinculantes para frenar la carrera armamentista basada en la inteligencia artificial. Por lo pronto, yo creo que los debates éticos que nos plantea la inteligencia artificial son tal vez el último bastión de los humanos frente a lo que muchos ya temen y lo han estado platicando aquí mucho, el apocalipsis zombie de los robots. Y yo me pregunto, ¿habrá nacido ya John Connor? ¿Andará por aquí sentada Sarah Connor? Eso es algo que ahí les dejo. Pues muy interesantes perspectivas. Tenemos a un defensor de la inteligencia artificial, un defensor de los rasgos humanos, digamos, de la humanidad frente a esta posible amenaza. Alejandro, ¿tú qué postura vas a tomar? John Connor is here. John Connor is waiting for you. Yo creo que estamos viendo en épocas fascinantes, realmente increíbles y fundamentalmente absurdas. Miren esto. El artista italiano Maurizio Cattelan presentó una de las obras más polémicas de esta edición del Art Basel en Miami, ayer, pues se trata de una banana pegada a la pared con cinta adhesiva. ¿Qué tiene de especial esto? Que la banana pegada a la pared vale $100.000. Entonces, el absurdo lo vemos en todos lados y cómo no lo deberíamos de verlo en estas conversaciones que tienen que ver con la inteligencia artificial. Hemos escuchado atentamente, participado en los paneles de estos 3 días y me queda una inquietud que casi se convierte en una molestia. Si nosotros queremos trabajar sobre los temas de inteligencia artificial, si queremos apropiarnos del tema de inteligencia artificial, tenemos que usar un nuevo lenguaje, tenemos que usar nuevos conceptos y categorías y sobre todo evitar la tentación maniquea dualista permanentemente. Si la inteligencia artificial es buena o es mala, si va a suplantar al hombre o no va a suplantar al hombre, si los periodistas van a desaparecer o no van a desaparecer, porque eso no tiene ningún sentido. La inteligencia artificial por ahora está siendo creada por humanos y es un nuevo mojón en la carrera evolutiva. Quien planteó esto de una forma prístina hace ya 25 años es un historiador de la física y de la ciencia que se llama Bruce Maslich. Y el tipo planteó la idea de la cuarta discontinuidad. ¿Qué era esta idea de la cuarta discontinuidad? Era básicamente lo siguiente. Freud, en 1908, había hecho una especie de recorrido de la ciencia moderna y diciendo que la función básica de la ciencia es suturar discontinuidades. ¿Qué hicieron Galileo, Newton, Copérnico y Kepler? Juntaron el mundo celeste con el mundo terrestre. A partir de ese momento, la Luna y la Tierra eran de la misma naturaleza. Después vino Darwin. ¿Y qué dijo fundamentalmente Darwin? Dijo que el mundo animal y el mundo humano son de una continuidad absoluta. O sea, evolucionamos a partir de los animales. Estamos en una continuidad de eso que parecía dualista, separado, incomprensible, inconcebible. Freud mismo se jactaba de haber suturado una tercera discontinuidad, que era de lo racional con lo irracional, de lo consciente, el ego, el super yo, con el ello inconsciente. Y Turing
ese genio Alan Turing, de donde todo lo que estamos diciendo nosotros acá somos tributarios y estamos viviendo en su huella, en su herencia, planteó una discontinuidad, una cuarta, que decía, ¿y qué pasa si la inteligencia no es un atributo del carbono, sino que es un atributo que puede ser compartido por el silicio? Y a partir de ese momento entonces no tenemos una discontinuidad. No pensemos más que hay máquinas por un lado y seres humanos por los otros, sino que pensemos, se lo dijo en el panel anterior, en la posibilidad de estas categorías centauros, en la posibilidad de estas categorías sintéticas, en la posibilidad de estas categorías de aumento mutuo, de enriquecimiento mutuo. El tema específico del panel, que tiene que ver con la ética, surge tarde. Porque la inteligencia artificial se crea en el año 56, por lo menos la denominación, y nadie nunca había pensado en temas de ética e inteligencia artificial por dos motivos. Primero, por la que la inteligencia artificial hasta el año 2015 no era masiva, no era profunda, no estaba combinada con la web y no era algo que nosotros pudiéramos imaginar como la fase ulterior en el desarrollo humano. Esto es muy reciente, tiene 4 o 5 años. Por lo tanto, como pasan muchas cosas, se hicieron desarrollos infinitos todos los días. Estamos hablando acá y se están haciendo cosas increíbles. Los videos que estamos mostrando de Morfosis tienen que ver con eso. Pero recién hace un año o dos se crean los primeros institutos universitarios de inteligencia artificial. Y en particular hay uno, que para mí es el más interesante de todos, que es el Artificial Intelligence Now Institute, que dirige Kate Crawford en NYU. Ustedes se meten en la página de ellos y van a encontrar informes, y van a encontrar análisis, y van a encontrar un montón de material muy, muy, muy rico, porque básicamente se basa en el state of the art de la inteligencia artificial, no es dualista y acuña nuevos conceptos, nuevos criterios y nuevas categorías para no quedar pegado a esta opción de tener que elegir entre esto o lo otro, sino como bien me dijo Gerardo cuando estaba hablando de Intelegger, ¿no? Elegir entre. Entonces, elegir entre no quiere decir que tenemos que elegir entre ser humanos o ser máquinas. Lo que tenemos que elegir es entre ser lo mejor como seres humanos, usar las mejores máquinas para potenciar esta nueva simbiosis, este simbionte, este cyborg que somos todos y que tiene proyecciones increíbles, riesgos y problemas que veremos en otras vueltas, pero que realmente, si lo pensamos desde el punto de vista evolutivo, si lo vemos desde el punto de vista de la biología del conocimiento, es una marca potentísima y súper profunda y súper interesante. Y tenemos que pensarlo básicamente como un aumento de la inteligencia a partir de la máquina, como la máquina es un aumento de la potencia mecánica a partir de la inteligencia humana. Es una simbiosis bien articulada con potencialidades impresionantes. Así que en esta primera ronda estoy de acuerdo con los caballeros. Somos 3-0 en contra de los que critican la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver. Y bueno, precisamente en otro de los programas se planteaba si acaso todos estos problemas de gobernabilidad y algunos otros mecanismos de la democracia podrían pasar a ser problemas técnicos en vez de ser problemas éticos o morales gracias a este aumento de las capacidades de la inteligencia humana a través de la inteligencia artificial y las máquinas. Pues es precisamente lo que se plantea en este próximo video que vamos a ver, que pues nos dice qué tal si hay robots políticos. EfectoName.net explica que la inteligencia artificial ha llegado a espacios insospechados en las democracias y la política, a través de la postulación de candidatos que no son más que algoritmos que proponen una acción política basada en el análisis de datos y en su incorruptibilidad. En diciembre de 2017, Vladimir Putin anunció su candidatura para las elecciones presidenciales rusas de 2018. Gracias por su apoyo. Me postulo como candidato a la presidencia de la Federación Rusa. El mandatario buscaba ser reelecto por cuarta vez al cargo, pero en esta ocasión un candidato muy poco convencional estaba listo para hacerle frente. Cerca de 80.000 ciudadanos apoyaron su candidatura, pero no se trataba de otro humano, sino de un sistema de inteligencia artificial que opera como los asistentes de los teléfonos celulares. Su nombre es Alisa, y aunque no llegó formalmente a los comicios para enfrentarse a Putin, su candidatura materializó lo que hasta el momento había sido un escenario sacado meramente de la ciencia ficción: la entrada de robots en la política. Hablamos con Darrell West, investigador en Brookings y autor de un libro al respecto.
Los políticos humanos definitivamente tienen muchas ventajas. Son carismáticos, coloridos y tienen una historia personal, pero también son demasiado emocionales y se dejan llevar por el miedo y la ansiedad. Una de las ventajas de la inteligencia artificial es que es mucho más racional y toma decisiones mediante criterios inteligentes. Así, Alisa prometía a los votantes ser el sistema político del futuro, basado únicamente en decisiones racionales y objetivas provenientes de algoritmos claros. Y Alisa no está sola. En la ciudad de Tama, en Japón, el robot de inteligencia artificial, Michito Matsuda, quedó de tercer lugar en la contienda por la alcaldía. Sus propuestas estaban basadas en su capacidad de analizar grandes cantidades de datos para hacer políticas más justas y acabar con la corrupción. Los candidatos humanos, sin duda, no tienen un historial muy limpio en cuanto a honestidad e integridad. Una de las ventajas de un político de inteligencia artificial es que sería incorruptible, no aceptaría sobornos. Podrías contar con él para que sea honesto y confiable. Entonces, esta sería un área en la cual la inteligencia artificial tendría una ventaja sobre los humanos. Pero este novedoso y quizás atractivo panorama también tiene desventajas. Hasta el momento, la política ha sido un oficio interpersonal. Los candidatos hacen eventos de campaña, interactúan con la población y dan entrevistas a la prensa. Pero los candidatos robóticos han tenido poca exposición. Se limitan a responder preguntas concretas a través de un celular o computadora y a ser representados por ilustraciones en las calles. El miedo y la desconfianza también juegan un papel importante. Las personas, incluidos los políticos, temen perder sus empleos a causa de los robots. A mediados de 2018, el Fondo Monetario Internacional reveló que el 45% de los puestos de trabajo actuales son susceptibles de ser automatizados y 10% de esos empleos ya están en vías de desaparecer, lo cual podría jugar en contra de la popularidad de los candidatos artificiales. Y a fin de cuentas, alguien tendría que programar a estos aparatos inteligentes. Entonces, ¿quién seleccionaría a los encargados? ¿Cómo se garantizaría que los intereses de los programadores quedaran fuera de los sistemas y que la data que almacena el robot y en la que basa todas sus decisiones no pueda ser hackeada? Ante este panorama de dudas, expertos como West apuntan hacia alternativas híbridas en las que los políticos aprovechen la inteligencia artificial para mejorar su gestión. Creo que la inteligencia artificial y su capacidad de análisis de data pueden jugar un rol importante en campañas políticas, pues pueden analizar más información más rápido y sin errores. A medida que la política se va centrando más y más en la data y en las redes sociales, la inteligencia artificial puede ayudar a los políticos humanos a acercarse más eficientemente a los votantes. Sin embargo, los esfuerzos por impulsar la inteligencia artificial a ejercer cargos políticos no se detienen. En Nueva Zelanda, un sistema de chatbot llamado Sam está haciendo campaña para las elecciones del 2020. Sam se comunica con la gente a través de Internet y hablamos con él sobre su candidatura. Sus comentarios buscaban recolectar información de la gente, sus opiniones, descontentos y aportes, pero aún no parecía tener la capacidad de dar respuestas concretas. Y es que tecnologías como Sam aún tienen un largo camino por recorrer y puede que tarden años en llegar a ejercer algún cargo político de manera independiente, pero ya han logrado iniciar el debate y convertirse en una alternativa para algunos muy prometedora. Pues es tal vez estas cifras alarmistas, ¿no? Como las que nos mostró este video en la que se nos dice que el 45% de los empleos va a desaparecer por la automatización, la que nos coloca en esta actitud dualista, maniquea, de si es buena, si es mala, sin que pues en vez de esto nos digan tu trabajo va a poder ser potenciado o qué es lo que realmente tenías ganas de hacer, ¿no? Y puedes automatizar estos procesos, utilizar tu razonamiento para otro tipo de tareas. Pero bueno, aquí, pues sobre todo para los políticos, esto puede ser una cuestión bastante amenazante. Hemos discutido de por qué no se suman a estas tecnologías. Y en ese sentido van las preguntas de Poncho Carrillo y también voy a sumarle la de Alberto Rodríguez. Ellos nos preguntan, ¿la democracia puede ser altamente modificada por la inteligencia artificial? Ya nos decías, Jorge, que puede habilitar derechos humanos. Y Poncho y Alberto nos dice, ¿puede la inteligencia artificial arrebatarnos la democracia? ¿Tú qué opinas, Jorge?
A ver, todo lo que pueda ser digital será digital, y todo lo que pueda ser afectado por la inteligencia artificial, ergo, va a ser afectado por la inteligencia artificial. Aquí lo importante es que comprendamos, y quiero partir de la reflexión que el filósofo justamente presenta, Alex, hace un momento, ¿no? Cuando hablaba de las especies evolutivas. ¿Por qué hasta este instante es cuando adquiere la inteligencia artificial una dimensión y una visibilidad? ¿Por qué no fue antes? Porque antes era producto de la especulación, de la novela y de la fantasía y de la prospectiva. Porque la tecnología evoluciona. Por eso me gusta mucho hablar con la gente de comunicación cuando trabajan en este asunto de la evolución digital y de las nuevas especies digitales. Porque solamente desde esta perspectiva de la comunicación y de la filosofía se comprende lo que pasa desde el lado técnico y que impacta después en la política pública, en la democracia y en las instituciones de nuestra sociedad. 1G era el teléfono móvil solamente. 2G, movilidad y SMS. 3G fue la ventana al mundo digital y a la oficina móvil con el BlackBerry. 4G, el nacimiento de las especies digitales, de los grandes dinosaurios, de los mamuts digitales, como le dirían los economistas. Las externalidades no planeadas en el desarrollo de esa tecnología se presentaron cuando nacen empresas globales. Facebook tenía 200 millones de usuarios antes en 3G, nace 4G y llega a 2.000 millones de usuarios. Las grandes empresas de telecomunicaciones hace 10 años eran los operadores de telecomunicaciones. 10 años después son las empresas digitales que llegan arriba de los 900.000 millones de dólares. 4G entonces es la tecnología de la expansión y del surgimiento de nuevas especies digitales, parafraseando a los analistas de la comunicación. 5G destruye la frontera entre lo fijo y lo móvil y surge algo que es el regreso a las bases, que es la computación. El cómputo para administrar estas redes inteligentes es el supercómputo. Cuando uno analiza la arquitectura de la nueva generación de tecnología 5G, uno encuentra cloud, edge computing y supercómputo Wi-Fi 6 en una red virtualizada que potencia el desarrollo de la inteligencia artificial, es decir, es una inteligencia reloaded. La capacidad para el desarrollo de la inteligencia artificial no existía igual como es hoy, 20 años, 10 años después, o 40 o 50 años después de que se comenzó a especular en ella. Les doy un dato en materia de cómputo, que es el cómputo que genera la inteligencia artificial. En el 2003 se presentaron los resultados de haber digitalizado el ADN del humano. Y una supercomputadora de IBM trabajó durante 13 años, las 24 horas del día, para lograr esto. Las computadoras de hoy hacen eso en minutos o en segundos, ¿no? Y estamos apenas escasamente 15 años de distancia. Ese es el cómputo que está potenciando y por eso se vuelve apasionante el tema de la inteligencia artificial. Y además se vuelve más interesante por algo que se nos ha escapado desde un principio. Las dos capas de abajo de la inteligencia artificial son el Internet de las cosas y después, si ya tenemos datos, pues entonces hace falta transformar los datos en información, en la ciencia de los datos. Si no tenemos estas dos, no funciona lo de arriba. Y entonces tenemos una generación de tecnología poderosa, robusta, que en la lógica justamente de Alejandro nos genera transformaciones absolutas y por supuesto relevantes que van a impactar como nuevos paradigmas en la sociedad, en lo económico, en lo jurídico. Entonces sí va a afectar en los temas de democracia, sí va a afectar en la ética, sí va a afectar en la competencia económica y en muchas áreas más que ahorita podemos especular. Gerardo, hay otra pregunta que me parece muy interesante, que es ¿cuánto se ha trabajado, dice Paola Gabriela, cuánto se ha trabajado para poner límites éticos a esta inteligencia artificial en el mundo? Nos hablabas de esfuerzos en Europa. ¿Qué tanto se ha trabajado, qué tanto se ha visualizado que se pueda limitar? Muy poco todavía. A estas alturas apenas, como ya lo decía muy bien Alejandro, apenas se está empezando a trabajar este tema. Y en realidad la ética es un tema que suele incomodar mucho precisamente a los grandes corporativos porque implica ponerle límites a su capacidad de lucrar, de enriquecerse, de apoderarse y de hacer.
Ahorita el video que veíamos yo creo que ilustra muy bien el tema. Yo no creo que la inteligencia no es más racional, así como nos lo pusieron. La inteligencia artificial no es más racional. La inteligencia artificial es inanimada, que no es lo mismo, me parece. La inteligencia artificial no toma decisiones basado en criterios inteligentes, sino con base en operaciones programadas por personas que, como ya lo decía muy bien aquí Jorge, introduce sus propios sesgos. Eso yo creo que es en lo que habría que trabajar a la hora de estar formando en las universidades a quienes van a construir estos programas y estos algoritmos, enseñarles cómo no introducir sus propios sesgos, sus propios prejuicios en esta programación. Decía el video que la inteligencia artificial es incorruptible. Bueno, a mí me parece de entrada que no es una comparación justa. Que la inteligencia artificial es incorruptible, dicen. Bueno, pues sí es incorruptible. Pero es que también es inconmovible la inteligencia artificial. Y eso yo lo veo claramente en mi profesión. A los periodistas lo que nos mueve no es un algoritmo ni una base de datos. El motor principal de los periodistas es nuestra capacidad de indignación. Y eso es algo que nos diferencia totalmente de las máquinas. Lo que sí, en la manera en la que está afectando ya y desde hace rato a la democracia es en el plano de la esfera pública. Desde la propia red de redes podemos considerar que la web es parte del espacio público y eso es algo que en teoría política debemos de tener muy claro. Las cuestiones públicas responden a criterios específicos que les otorgan un interés general. Esto es lo que hacemos fundamentalmente, o lo que hacíamos fundamentalmente los periodistas en nuestro papel de gatekeeper, precisamente. Eso, hacer visible lo que nosotros como periodistas consideramos que es de interés público. Eso ahora lo hace todo mundo. Cualquier persona que esté conectada mete los temas que le interesan, que le importan, y de paso con eso está difuminando la frontera entre lo público y lo privado. En Internet, a fin de cuentas, todos terminamos siendo exhibicionistas y voyeurs al mismo tiempo. A eso se suman también los algoritmos que están trabajando sobre todo en redes sociales y están estableciendo otras jerarquías de visibilidad de lo público a partir de criterios que no nos están quedando tan claro. Ese espacio público, esa esfera pública restringida, que es un concepto del siglo XVIII y que se viene a consolidar apenas hasta el siglo XIX, ha sido ya transformado desde la red de redes. Y eso nos obliga como individuos a distinguir entre lo público y lo privado. Si no, ahí sí estamos entrando en verdaderos problemas. Lo que está cambiando la inteligencia artificial y los algoritmos y las redes sociales y esta visibilidad que estamos haciendo todos como individuos en las redes es hacer que la sociedad democrática haya salido de la órbita de la democracia representativa para empezar a inscribirse en una suerte de democracia colaborativa a partir precisamente del Open Data. El Open Data, los gobiernos abiertos, la verificación, la rendición de cuentas, la autoorganización de las sociedades a través de estas plataformas y la opinión de la gente que ya lo hace y participa directamente en los gobiernos. Pensemos, por ejemplo, en They Work For You, que es una plataforma en Gran Bretaña que precisamente permite que la gente vaya introduciendo los temas que le interesan, incluso antes de que el propio gobierno los maneje. O lo que hace Nos Députés en Francia, que es una plataforma que maneja y transparenta toda la información de lo que se hace en la asamblea y cualquiera puede acceder a ella. El Source Map que hizo el MIT, que va llevando el rastro de carbono de toda la producción gran industrial que se está haciendo. Eso yo creo que es la manera en la que está afectando, y aquí afectando no tiene precisamente una connotación negativa, sino que más bien es parte de los efectos que está teniendo. Lo que sí creo que también tenemos que
dejar muy claro es la gran diferencia que hay entre lo que era la participación política hasta ahora y lo que es desde las redes sociales, las benditas o malditas redes sociales, según el lado que prefieran, en el lado que prefieran inscribirse. Cuando entramos nosotros a las redes sociales, no estamos entrando ahí a buscar o a consultar algo que sea susceptible de ser buscado en Google. Por ejemplo, a lo que entramos es a aquello que específicamente nos interesa. Solo por eso estamos en las redes sociales y eso es fundamental en términos de democracia y de sociedad y de intercambio entre nosotros, porque la web hace un buen rato que pasó de ser una biblioteca para ser territorio político. Lo dejo ahí por lo pronto. Es una suerte, perdón, de serendipia. Así es. Alejandro, ¿tú qué opinas de este aumento? ¿Será una democracia aumentada o democracia virtual? O achicada. Bueno, me gustó lo que dijo Gerardo de incorruptible e inconmovible. Volvamos a esta proliferación de institutos de inteligencia artificial. Stanford tiene, Microsoft tiene, MIT tiene, Paul Allen Institute, un gran millonario, el compañero de Bill Gates también tiene su instituto de inteligencia artificial dedicada al tema ético. Y también cuando estamos insistiendo en el tema de esta alternancia, pensemos en la inteligencia artificial como en la escritura. No siempre tuvimos escritura. Cuando no había escritura, el tipo de instituciones que teníamos, el tipo de interacciones que teníamos, eran muy limitadas respecto a lo que nosotros conocemos hoy. Por ejemplo, no puede existir matemática sin escritura, no puede haber listados sin escritura, eso lo estudió Jack Woody. Bueno, entonces, si pensamos que la escritura lo cambió todo, antes de la escritura y después de la escritura, sin escritura no podría haber democracia, sin escritura no podría haber constituciones, sin escritura no podría haber tratados, sin escritura no podría haber nada de lo que nosotros consideramos la civilización occidental. La inteligencia artificial tenemos que pensarla en símil escritura. Es una nueva forma de escritura que cambia el antes y el después. Cambia todo, cambia todas las reglas de juego. Entonces, evidentemente, va a cambiar la democracia, va a cambiar los negocios, va a cambiar la subjetividad, va a cambiar las interacciones, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, no nos olvidemos de que el 80% de los científicos de datos y de Deep Learning trabajan para Google y Facebook. No nos olvidemos que Google, Facebook, Amazon, Apple, IBM y Baidu y Tencent y Alibaba son las 9 empresas que Amy Webb denomina las GAFA Plus, que están prácticamente gobernando el mundo. Entonces, tenemos que ver las cosas de una perspectiva mucho más sofisticada, que tiene que ver con la macroeconomía, que tiene que ver con la geoestrategia, que tiene que ver con la geopolítica, porque nosotros podemos decir lo que queramos acerca de lo bueno que sería regular, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo una vigilancia masiva, porque las empresas hacen experimentos sociales con nosotros, porque la parcialidad se ve en todo tipo de operaciones, porque las nuevas aplicaciones industriales son utilizadas básicamente por estas empresas para domesticar la opinión pública, para hacerle ganar una elección a un presidente, para hacer controls, desestabilizar un montón de lugares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío? La ética no alcanza. La ética no tiene nada que ver. La ética podía servir en la época de Spinoza, la ética podía servir en la época de Kant, la ética podía servir en la época de Tocqueville, la ética podía servir en la época de la democracia status nascendi, en forma de que están haciendo la cosa. La ética ahora no tiene ningún sentido porque nadie la puede aplicar. Si las empresas son las que deciden lo que van a hacer. Entonces, no nos alcanza la ética, nos llenamos queremos hablar de fairness, queremos hablar de justicia, y no entendemos que lo que está fallando básicamente es una idea del año 2001 de Lawrence Lessig. Lawrence Lessig, en una obra que es maravillosa, que donde habla del código, donde habla básicamente del software, es lo que decía ya en el año 2000, es que la arquitectura es la política de la red. La arquitectura es la política de la red, no son los contenidos, no son los actores, no son las inversiones. La arquitectura es la política de la red. ¿Y por qué dice? Porque en la vida social hay solo cuatro elementos que es lo que permiten la vida social. Uno son las leyes, y las leyes cada vez menos las hacen los políticos y los ciudadanos, las hacen las empresas.
Otras son las normas, que las normas son mutantes, van cambiando, etcétera. Otra es el mercado de los precios, que dice quién entra y quién no entra. Y la última, que es la más importante que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la arquitectura. La arquitectura, la estructura, la infraestructura, el 5G, como está diciendo vos, Jorge. Y entonces, en la red, nosotros nos seguimos moviendo todavía con un protocolo que es el IPv4, recién estamos migrando al IPv6, esto tiene ya tiene más de 30 años, y el IPv4 era un protocolo que decía first come, first serve, no importaba quién soy yo, quién sos vos, yo entro, me meto y bueno, y el IPv6 es un protocolo jerárquico, y lo que viene ahora son protocolos cada vez más jerárquicos. Entonces lo que necesitamos es un pensamiento de infraestructura, más que una declamación ética. Tenemos que reinventar el derecho a ver quién construye infraestructura, cómo podemos regular la infraestructura y a partir de ahí ver qué interacciones son las que nos convienen o no nos convienen. Porque si no es la cuestión de poner una ley, no se puede poner un pecho en la web porque lo vamos a tapar. Twitter no va a poner publicidad de los políticos porque los políticos mienten. Facebook, curiosamente, hubo una persona que trabaja para Facebook acá, lo permite y permite que los políticos mientan en la red. Y de eso hace una cantidad de plata impresionante, pero impresionante. Entonces, de vuelta, yo creo que tenemos que ir nuevas categorías, nuevos conceptos, esquivar el dualismo, salir de la ingenuidad ética, salir de la deontología que es proclamada y meternos con lo que realmente importa, que es la destrucción, reconstrucción infraestructural. Y eso es lo que va a determinar la cuestión. Porque si en este momento el 5G es una pelea entre actores que existen, que son los chinos, y actores que querrían existir, que son los norteamericanos, y en eso se juega el futuro del mundo, me parece que ahí es donde hay que poner el ojo, que tiene que ver básicamente con infraestructura. Infraestructura es destino, infraestructura es destino. Entonces la mesa cambia de puntería, cambia de calificación, queda 2-1 a favor de la inteligencia artificial. Gracias, Alejandro. Pues bastante controversiales los puntos que nos pones. Yo creo que sigue habiendo muchos dilemas éticos, aunque no creas que la ética ya no nos alcanza. Pues finalmente somos seres humanos y aun cuando se nos cae la infraestructura, solo nos queda la ética para poder sobrevivir. Y por eso vamos a ver este video de contexto sobre los dilemas éticos, algunos de los dilemas éticos que trae la inteligencia artificial. Los indiscutibles avances tecnológicos de la inteligencia artificial suponen para la especie humana enormes e importantes dilemas éticos, políticos y legales. The question about how to think about artificial intelligence and personhood and rights to artificial intelligence, I think, is really interesting. It's been a person's yes or no. And the argument is, imagine that you encountered someone who was just like you in every possible respect, but it turned out they actually were not a member of the human species. They were a Martian, let's say, or they were a robot, right? And truly exactly like you. Why would you be justified in giving them less moral regard? Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. So I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Black Mirror se hace realidad en China. El gigante asiático va a instaurar un sistema de calificación de ciudadanos parecido a lo que sucede en el episodio Nosedive de esta serie. El sistema se llama Social Credit System y otorga una nota a cada habitante, basándose en sus comportamientos, en sus conductas financieras, políticas y legales, las cuales son evaluadas por el propio sistema. El objetivo es determinar la fiabilidad de las personas. Si el ciudadano comete un error, su calificación desciende en todos los ámbitos. Una baja puntuación tendría como consecuencia perder el acceso a la seguridad social, no poder reservar un vagón cama en los trenes nocturnos o no poder ir a hoteles ni restaurantes de alto nivel. La participación actual en este mecanismo es voluntaria, sin embargo, para el 2020 será obligatoria. ¿La realidad superará la ficción? La expansión de la inteligencia artificial a todas las áreas de la sociedad conllevan dilemas éticos que precisan ser discutidos y analizados ante el imparable avance de los sistemas inteligentes.
Pues parece que los dilemas éticos están ahí y por eso, bueno, quiero darle un poco de juego a las preguntas que nos están haciendo de los televidentes. Y bueno, hay una dirigida específicamente a Alejandro, de Julio Alonso, y nos dice: si los algoritmos basados en inteligencia artificial de Google tuvieron que borrar el código para que no se etiquete a los jóvenes afroamericanos como gorilas, ¿cómo pensar en regular estas empresas en un futuro y en relación con los prejuicios que tienen y los prejuicios de quién? Mira, estábamos viendo ahí esto de los... Ahora volvemos a la respuesta. Estábamos viendo Sofía, que ya apareció acá, la segunda vez que aparece Sofía, ¿no? Y Sofía, ciudadana saudita. ¿Ustedes saben lo casi imposible que es ser ciudadano saudita? ¿O ser ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos? Es casi imposible, es totalmente cerrada ese tipo de sociedad. Poder entrar, bueno, un robot parece que podría entrar más fácil que un humano, ¿no? Debe ser que por el ojo de la aguja pasan un camello, ¿no? Pasan Sofía por el ojo de la aguja. Y el otro es el caso de Lacey, ¿no? Del crédito social ahí en Nosedive, en Black Mirror. Hay una persona que se llama Daniel Innerarity, es un filósofo vasco español, es extraordinario. Esa persona que hay que entender, que tenemos que invitar para un próximo programa acá, porque es la que mejor entiende todo el tiempo del futuro de la democracia. ¿Cómo vamos a regular a Google? De vuelta, se pudo regular a AT&T en el año 1984, se pudo regular a la Standard Oil en el 1910, pero era otro tipo de empresas, era otro tipo de categorías, era fácil cortar esas tortas a pesar de todo. Igual las regulaciones, en el caso de AT&T, que se hicieron las Baby Bells, volvieron después como AT&T, así que tampoco sirvió de mucho esa regulación. En el caso de Google, este tipo de empresas, lo que poder regular estas empresas tendría que venir a partir de lo que está pasando en el mundo, que no lo comentamos mucho hoy, ¿no? La huelga tremenda que hubo en Francia ayer, que está paralizando Francia, el paro general que hubo en Bogotá ayer, enorme de movilización, más de 1 millón de personas. Poder tocarle un pelo a estas empresas solamente sería posible a través de masivas movilizaciones ciudadanas, que en vez de pedirle al Estado, que también tienen que pedir lo que tienen que pedir, tendrían que pedirle a estas empresas, porque de otra manera es imposible imaginar que nosotros vamos a poder poner un dedo en una línea de código de estas empresas. Vamos a estar todo el tiempo llorando. Evidentemente el caso ese del algoritmo que Google tuvo que sacarlo, porque si no confundía a los jóvenes como gorilas, y todavía no lo pudieron arreglar, lo que demuestra por otro lado una cosa que se comentó mucho en estos días, que cosas que parecen muy simples son muy difíciles de hacer. Un robot puede hacer muchas cosas. Lo que no puede hacer es atarse en los lazos de los zapatos. Lo que estamos viendo a medida que pasa el tiempo es que las habilidades cognitivas son mucho más fáciles de programar que las habilidades simples corporales, habilidades para las que la evolución nos programó a nosotros a lo largo de millones de años. Otra contradicción, otro dato importante. Aquí hay otra pregunta, Jorge Fernando, digo, a menos de que quieras comentar sobre esto que está diciendo Pichitelli, pero justamente también en el mismo sentido, aquí tenemos una pregunta de Didu López. Si estamos conectados en el 5G, en el Internet de las cosas, y estamos cediendo la habilitación de nuestros derechos fundamentales a la inteligencia artificial y la infraestructura, digamos, ¿qué tan confiable es la inteligencia artificial si hoy en día se escucha de hackeos de bases de datos de la NASA, de la ONU, de, no sé, cualquier cantidad? ¿Qué tan vulnerables estamos pues ante esta situación? Mira, la realidad es que el mundo digital es un reflejo del mundo analógico, eso no se nos puede olvidar, porque luego parece que el mundo digital es un planeta por sí mismo y en el fondo es un espejo de nuestras más bajas pasiones y de nuestras más altas expectativas. La única diferencia está en que nos hemos tenido que acostumbrar y comprender que los derechos que ejercemos en el mundo analógico los podemos también desarrollar en el mundo digital. Y esta serie de preocupaciones sobre el robo de información, el posible daño al derecho a la intimidad, las prácticas colusivas en materia de competencia,
por ejemplo, todo el tema de Facebook que hemos visto, no me preocupan. Me apasiona pensar en la nueva política pública y en la regulación que necesitamos. De hecho, es una enorme oportunidad ver nacer este universo con todos sus riesgos y con todas sus amenazas, porque tenemos la extraordinaria oportunidad de imaginarnos la nueva política pública que no existía hace unos años porque no pensábamos en estos problemas. Y tenemos la enorme ahora oportunidad de imaginar a una política que no existía, a la que yo le denomino política digital. ¿Por qué no le llamo política de telecomunicaciones o política TIC? Porque ya se destruyeron las fronteras entre telecom y TIC, ya no existen. Antes, durante mucho tiempo, entendíamos el tema informático por un lado, el tema TIC por un lado, y después por el otro lado las telecomunicaciones. Pero la nueva infraestructura, justamente que menciona Alex, la infraestructura tiene una intención, filosóficamente hablando, para obtener ciertos resultados. Y esos resultados son los que tenemos que poner en perspectiva y estudiar. Soluciones inmediatas. Regresemos nuevamente a los derechos fundamentales. Recientemente la OCDE emitió lineamientos en materia de política pública para la inteligencia artificial. Propone promoverlos, propone financiar su crecimiento, pero propone usarlos con responsabilidad mientras no afecten las instituciones democráticas y los derechos de los ciudadanos. De alguna forma Isaac Asimov ya anticipaba estos temas con aquella frase tan repetida, Alex, tú me recordarás, pero decía, eran 3 leyes en materia de la inteligencia artificial, ¿no? 3 leyes robóticas. Así es, ¿no? De que no debes de dañar al humano, y termina diciendo, y si tienes conflicto, regresa a la 1 y a la 2. No sé, pero en el fondo era no dañar al individuo. Porque no podemos permitir que la inteligencia artificial permita matar, dañar, robar datos, ¿no? Lo que sí tenemos que imaginarnos son los nuevos territorios. Por ejemplo, hablamos mucho de datos personales, pero ahora tenemos metadatos, ¿eh? Los metadatos han sido poco analizados y los metadatos te permiten, por ejemplo, en la lectura de un Kindle, estás leyendo un Kindle y tú no te das cuenta, pero el Kindle está registrando el tiempo que pasas en cada hoja. ¿Qué subrayaste? ¿Dónde la aceleraste y qué capítulo te brincaste? Y ellos pueden detectar las fallas en la narrativa o las narrativas poco vendibles y sacan al final de tu lectura un manual de marketing. Entonces, tenemos que estar más bien pensando que nuestra gran oportunidad es imaginar soluciones en una política pública para la sociedad. Gerardo, yo quisiera preguntarte a ti desde tu perspectiva, México, ¿en qué panorama queda ante toda esta situación? Breve, porque ya estamos desafortunadamente sobre el tiempo. México queda aquí mismo. Está en cada uno de nosotros, está en cada una de las aulas de nuestras universidades, está en cada uno de nuestros medios y está en la responsabilidad individual que tenemos todos y cada uno de nosotros por construir un país donde se aprovechen todas estas tecnologías para desarrollar procesos democráticos que nos permitan una sociedad más justa. Ese sería mi comentario básico. Sobre todo esto que se está planteando, a mí me llamó mucho la atención lo que manejaste ahorita, Piscitelli, porque ciertamente son los grandes corporativos los que están gobernando este mundo. Pero yo creo que también nos podríamos imaginar una suerte de primavera digital. Si fue posible derribar a gobiernos como lo sabes, yo creo que es perfectamente posible controlar a los grandes corporativos. Pero ojo, ahora resulta que precisamente Google, Amazon, Facebook, IBM, Microsoft, el año pasado crearon una alianza ética para controlar precisamente el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto que fue anunciado con gran bombo y platillo el año pasado, pues parece que no se hizo a pesar de que se sumaron después Apple y OpenAI, que es la empresa de Elon Musk, el que está tratando de llegar a Marte y le chocan los carros autónomos. Esto es también uno de los grandes problemas que tiene la ética, que suele ser utilizada también como un instrumento de simulación, para aparentar que tienes un cierto grado de responsabilidad, pero por abajo sigues haciendo todas las trapalerías que hacen. Algo que también creo que tenemos que estar muy atentos. Lo que decía esto de lo que ocurre en China, es el Black Mirror. El Black Mirror en China, no sé si lo notaron,
pero dijeron que a partir de 3 semanas desde hoy va a ser obligatorio formar parte de eso, y eso a mí me parece espeluznante. A mí me gustaría saber si esos mismos criterios de calificación que van a aplicar a la sociedad y a los individuos en China va a ser aplicable también a la institución gubernamental y a las instituciones empresariales de la propia China y hasta los medios. Yo quisiera saber aquí si mis colegas de Xinhua me podrían establecer si ellos van a ser sometidos también a esos mismos criterios de confiabilidad que están planteando ahí. Todo eso de alguna manera ya está ocurriendo, lo vivimos por todos lados, ocurre en México, ocurre en toda América Latina y ocurre en el mundo. Yo creo que la sociedad lo que tiene que hacer es protegerse de posibles usos perversos que sí puede tener la inteligencia artificial, pero a través de la alfabetización mediática, no solo para aprender a distinguir entre noticias falsas y noticias verdaderas, sino para cobrar conciencia de su papel como individuos y como ciudadanos y como comunidad en el espacio público en el que ya participan hoy, a veces sin darse cuenta. Pues yo creo que los conceptos y los escenarios vertidos en este programa son tan potentes que mejor lo dejamos ahí. Nos quedamos pensando en todos estos... Quiero añadir una cosa respecto a lo que decía de que las empresas que han creado la inteligencia artificial son las que crean la patrulla sobre la inteligencia artificial. Esto se parece mucho a la película del pibe de Charlie Chaplin. El pibe rompía las ventanas y Charlie Chaplin venía después y las volvía a reponer. Y vos trataste el tema de las leyes robóticas, que son muy potentes las leyes robóticas. Les insto a todos ustedes, ya que empezamos estas sesiones trabajando sobre ciencia ficción e inteligencia artificial, a que vean la serie Westworld. Porque la serie Westworld es una serie de 3 temporadas maravillosas donde se muestra qué pasa cuando se violan las 3 leyes robóticas de Asimov. Y en ese sentido, de vuelta, como la ciencia ficción diseña futuros, es especulativa, hace experimentos mentales, también nos podría ayudar a pensar cómo revertir toda esta cuestión de empresas que de repente hacen más cosas de las que deberían y ponen contra las cuerdas a los gobiernos. Como dimos toda la vuelta, ahora cambió la posición de la mesa y la mesa se vuelve 3-0 en contra de la inteligencia artificial ingenua. Una cosa fundamental en eso, no se trata, en inteligencia artificial, no se trata de humanizar a las máquinas, sino de no robotizar a la humanidad. Y en cualquier caso, no lo olviden, si me están escuchando, ustedes son la resistencia. Maravilloso, muchísimas gracias a nuestros invitados de esta última mesa. Espero que sigan con muchas preguntas y comentarios y que se vayan a revisar toda la documentación necesaria para hacer la resistencia o sumarse a esta revolución de la inteligencia artificial. Muchas gracias, yo soy Ana Cristina Olvera y a nombre de Canal 44 de la ATEI TV Morfosis, gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que nos sigan a través de todos los programas que se generan para este concepto que es TV Morfosis. Y por supuesto en las redes sociales TV Morfosis, #TV Morfosis. Nos vemos la próxima.